El autoconocimiento que lleva a la realidad. Primera parte. Actualmente, el mayor obstáculo que tiene el ser humano para acelerar su proceso evolutivo y espiritual es la ignorancia. Si supiera que su vida tiene el mismo origen que todo lo existente en el planeta y que esa vida evoluciona a través de todas las formas y reinos, no actuaría como lo hace y tendría más consideración por todo lo que le rodea. La vida es una y procede de lo que comúnmente llamamos Dios. Pero cuando Dios diferencia esas vidas de sí mismo y en sí mismo, lo hace con la intención, entre otras, de que cada vida evolucione a través de las formas para adquirir la conciencia de sí misma, conciencia individual, y el desarrollo de los poderes latentes que, como parte de su creador que son, tienen. Esto significa que cada una de las vidas o almas que habitan un cuerpo físico son almas gemelas de las demás y que tienen un mismo fin o meta, que es la perfección espiritual. Llegar a ser a imagen y semejanza de su creador. Las enseñanzas ocultas y de forma parecida al ser interno que cada uno de nosotros, pues Dios siente la necesidad entre comillas, y por evolución sería como nosotros también, siente la necesidad de crear, ya que después de un tiempo en los mundos invisibles nosotros sentimos la necesidad de renacer para experimentar, obtener conocimientos y evolucionar. Así es que Dios crea, o mejor dicho, diferencia dentro de Él mismo distintas oleadas de espíritus que descienden a través de un esquema de 7 mundos de diferentes grados de vibración, materia y conciencia, y en los cuales se apropian de lo necesario para obtener la materia, entre comillas, con la que formarse unos cuerpos para poder funcionar en cada uno de dichos mundos. Cuando cada uno de esos espíritus adquiera la autoconciencia, la conciencia de sí mismo, en cada uno de los mundos donde evoluciona y desarrolle el máximo poder en cada uno de esos cuerpos y mundos, volverá a Dios como una vida o espíritu independiente con sus poderes, con los poderes de Dios que trajo en forma latente. Entonces estarán ya desarrollados. Volverá a su propio mundo con esos poderes desarrollados. Por tanto, ese ser humano será a imagen y semejanza de Dios, como cuando Dios le creó. Como este artículo no trata de antropogénesis y explicar detalladamente lo dicho en las líneas anteriores ocuparía muchas páginas, haré un breve resumen de lo que nos interesa respecto al tema de la conferencia. La vida que anima el reino mineral del planeta es una, y lo mismo ocurre respecto al vegetal y al animal. Solo cuando esa vida alcanza el nivel de humano, se independiza y continúa su evolución haciéndose responsable de sus actos. Ahí ya esa vida, cuando alcanza el grado de humano, ya interviene sobre él la ley de consecuencia, el karma. Es cierto que dentro de la vida del mineral, esta evoluciona por medio de las muy variadas formas minerales. Quiero decir que son variadas, por ejemplo, desde el mineral más duro hasta la tierra más blanda. Bien, y en cada una de ellas comienza a desarrollar el germen de lo que llamamos expresión, sentimientos y deseos gracias a los impactos
que recibe y a la manipulación y transformación que recibe de los reinos superiores y particularmente de nosotros mismos, del ser humano. Cuando esa vida ha alcanzado cierto grado de conciencia y de respuesta, pasa entonces a ocupar cuerpos del reino vegetal, donde evolucionará pasando por todas las formas y densidad de materia de las mismas, del vegetal. Por ejemplo, hay plantas que evolucionan sobre rocas, otras sobre tierra y otras sobre otros vegetales. Cuando esa vida ha evolucionado hasta alcanzar un mayor grado de conciencia y capacidad de respuesta, adaptación, de expresión, etc., entonces pasan al reino animal. Alguien puede dudar sobre este desarrollo de la conciencia, de los deseos, de la inteligencia, etc. Sin embargo, y como ejemplo podemos poner incluso los átomos, que entre ellos mismos y sus componentes ya manifiestan atracción y repulsión. Entonces, como decía, y sin embargo, lo que llamamos evolución de las formas de los cuerpos es el efecto del trabajo que esas vidas hacen desde los diferentes mundos y con ayuda de otras clases de espíritus. ¿Qué hace que de una semilla vegetal se forme un árbol? ¿Quién forma el polluelo en el huevo? Estamos evolucionando con ayuda de otros seres, principalmente los espíritus de la naturaleza, los ángeles, arcángeles y alguna jerarquía más, y elementales, que son inferiores a los espíritus de la naturaleza también. Pero es la vida de los reinos la que se esfuerza por avanzar, la que se adapta y la que incluso obtiene algún grado de conciencia en cada especie, reino y ya por último raza humana. Los impactos y la manipulación de las formas, bien sea desde el interior, como suelen hacer los espíritus de la naturaleza y los ángeles, por ejemplo, o bien desde el exterior, despiertan en la vida evolucionante un principio de lo que conocemos como emociones y deseos. Y estos a su vez son un aliciente para que haya una expresión o respuesta por parte de la naturaleza, entre comillas, se aprecie a simple vista o no, o sea automática o instintiva. Cuando la vida evolucionante llega a habitar un cuerpo humano primitivo, las respuestas instintivas respecto a lo que ocurre en el exterior tienen un efecto que, al repercutir sobre el ser que las origina, le hace reflexionar, naciendo así el principio de la mente, de la razón. Fue la mente la que unió el ser animal o instintivo con el ego, con el yo superior, naciendo a partir de entonces un nuevo estado de conciencia que es esa alma, ese ego. Desde la prehistoria hasta nuestros días hemos estado desarrollando la mente hasta el punto de permitirnos discernir entre lo bueno y justo y lo malo e injusto. Y esto es lo que ha facilitado que este ego o yo superior sea un guía y consejero para cada uno de nosotros. Por tanto, la autoconciencia como un yo se obtuvo gracias al cuerpo físico y a sus sentidos, y después a la mente. Una vez, en nuestro caso, conscientes del mundo físico y de nosotros mismos, y una vez que, gracias a la ley kármica de causa y efecto, sentimos la necesidad de buscar algo superior, de despertar para acelerar el proceso de desarrollo espiritual, es la buena voluntad y la conciencia los que deben guiar nuestros pasos.
tanto, la voluntad es tan necesaria para el desarrollo de la conciencia espiritual como resultado del trabajo sobre los cuerpos, como también lo es para desarrollar la autoconsciencia, como resultado del conocimiento y de la absorción de sí mismo. Esa autoconciencia que nos hará buscar al ser interno, por encima del mundo externo. Así, y tras muchos renacimientos, ya como seres humanos, llegamos a un estado de conciencia y de desarrollo intelectual que hace que busquemos algo que nos satisfaga espiritualmente o que responda a nuestras inquietudes sobre la existencia en un posible más allá. Pasamos por religiones, sectas, movimientos, escuelas filosóficas, etc. Y de todas aprendemos, vida tras vida en cada renacimiento. Y de todas nos servimos porque todas son portadoras de ciertas verdades que necesitamos en un renacimiento o en otro. En nuestra búsqueda vamos poniendo en práctica las ideas que nos surgen de las experiencias y enseñanzas que recibimos, ya que sin ideas no tendríamos iniciativas. Pero es muy posible que haya personas que en una misma vida pasen por varias escuelas o religiones, y aún así necesiten nuevas y más modernas ideas que les lleven a ver la vida, la humanidad y a ellas mismas de una manera más fraternal y espiritual. Es muy posible que, tanto en el sendero del corazón como en el de la mente, llegue un momento en que algunos miembros de escuelas y sectas tengan tanto conocimiento, tengan tan poca ilusión por su desarrollo interno, que se aburran y abandonen por falta de aliciente. Sin embargo, y sea en el caso que sea, no deja de ser una disculpa para dejar de esforzarse y sacrificarse por su propio desarrollo interno. El camino de la evolución y de la fe no necesita mucho estudio, pero si se quiere mantener el aliciente, se deben llevar a la práctica los mandamientos cristianos, entre otras cosas. El sendero de la mente en el cual se hallan muchos científicos posiblemente sea más largo que el del corazón para descubrir y conectar con el ser interno, que es el que nos hace creer en un más allá. El del ocultismo, el sendero del ocultismo, une a los dos senderos mencionados, el del corazón y el de la mente, y facilita un mayor desarrollo espiritual a la vez que se adquiere un gran conocimiento que es de mucha ayuda, como un conocimiento como el que, por ejemplo, yo doy en mis conferencias. Sin embargo, y aún así, muchas personas abandonan la escuela porque no les satisface o porque ya no encuentran el aliciente que buscan para dar un paso más en su búsqueda. En todos los senderos hay medios para desarrollar el espíritu, aunque en algunos se tarde más que en otros. Solo es necesario tener voluntad e iniciativa. Pero también es un hecho que algunas personas necesitan cambiar, porque quizás esté así en su destino. En resumidas cuentas, todo ser humano va alcanzando progresivamente superiores niveles de conciencia, y para ello debe valerse de todo lo que haya a su alcance y que se cruce en su camino. Desde que obtuvimos la autoconsciencia, la conciencia de sí mismo, hace millones de años hasta ahora, hemos perfeccionado hasta cierto punto nuestros cuerpos, sobre todo el físico, y nuestro mundo, y a nosotros mismos en general. Y todo ha sido gracias al conocimiento obtenido del mundo físico que percibe nuestros sentidos. Sin embargo, tiene que llegar el momento en que el desarrollo de la humanidad en general esté basado en el trabajo interno. Y para ello no tendremos más remedio que poner manos a la obra según las enseñanzas que nos lleguen en ese momento.
Para alcanzar ese desarrollo interno o despertar a otro nivel de conciencia superior por medio del ocultismo, solo es necesario, preferiblemente, pertenecer a una escuela iniciática, como por ejemplo la Fraternidad Rosacruz. Los devotos, religiosos, etc., solo deben servir y amar al prójimo y a Dios. Y los científicos llegarán a unir la ciencia y la religión, como de hecho algunos afirman ya, que este mundo ha debido ser creado por un ser como el que normalmente llamamos Dios. Ahora bien, si el siguiente paso en nuestra evolución es contactar con ese yo superior o ego, que contiene toda la sabiduría de nuestro propio pasado y que es nuestra más cercana meta de perfección, ¿hay alguna práctica que sirva a todo el mundo por igual y que nos facilite ese contacto y esa correspondiente elevación de conciencia? A esa respuesta hay que responder que sí. ¿Qué es lo que impide el contacto con nuestro ser interno? La personalidad. ¿Y qué es la personalidad? La personalidad está compuesta por los sentimientos o emociones, los deseos, los hábitos, la mente creadora de todos nuestros pensamientos, el conocimiento y las enseñanzas recibidas en esta vida, las preocupaciones, problemas, prejuicios y demás aspectos de la vida que nos dominan. Y todo aquello que haga que nuestra mente, voluntad y conciencia estén enfocados en el mundo físico y en nosotros mismos como personas. Siendo así, ¿cómo eliminamos todo eso y nos identificamos con ese yo superior? La mejor manera sería observándonos, conociéndonos y estando atentos constante y conscientemente a todo lo que hacemos y que nos rodea. Porque haciendo eso es como nos conocemos, como vemos lo que somos. Lo que son nuestros deseos, nuestros sentimientos, cómo piensa nuestra mente, dónde está. Naturalmente que, a modo de complemento de esta filosofía de vida, no hay que dejar de lado el aspecto espiritual o devocional, que tiene íntima relación con nuestro espíritu. Si de verdad queremos hacer una limpieza y un orden en la personalidad para que podamos percibir a nuestro ser interno, lo primero que debemos hacer es admitir que el mundo de los sentidos no es el mundo del espíritu. Es cierto que este mundo físico es necesario para adquirir conocimiento, para experimentar y para desarrollar nuestras facultades mentales y espirituales. Pero no es lo mismo dejarse dominar por todo lo que nos rodea como si de verdad fuera nuestro mundo, que ser conscientes de lo que hacemos en cada momento y así, mediante la observación consciente, utilizar la voluntad y el libre albedrío para elegir lo correcto y actuar de acuerdo a lo que la conciencia nos dicte. Lo que para nosotros es el estado de conciencia de vigilia, que es estar despiertos aquí en este mundo, para nuestro yo superior o alma es como un sueño, porque nuestro verdadero yo está en los mundos superiores. Por eso hay quien opina que nosotros aquí, en nuestra vida cotidiana, estamos dormidos, porque no tenemos la conciencia de nuestro verdadero yo, y porque no somos autoconscientes en cada instante de lo que expresamos o lo que hacemos. Con esto se quiere diferenciar la actuación automática, instintiva e imaginativa en forma de hábitos y cualquier otra forma inconsciente de lo que debería ser una actividad consciente en el siempre, ahora o presente. Este hecho también lo podríamos llamar soñar despierto, ya que, por ejemplo, alguien nos puede hablar mientras escuchamos música o vemos la televisión,
pensando en esos momentos incluso en otra cosa, y no somos conscientes de ello, de lo que nos hablan. Bueno, decir que muchas veces estamos con la vista puesta en algo y terminamos sin mirar a nada, con una mirada perdida. Y la mente incluso a lo mejor en ese momento está pensando en cualquier otro asunto que nosotros no hemos elegido voluntariamente. Otra manera de explicar que estamos dormidos porque nos dejamos llevar por cualquier cosa es cuando dejamos que nos afecte y obsesione cualquier problema, preocupación, ofensa, crítica, etc. Esto, además de hacernos sufrir innecesariamente, nos pone bajo su yugo y no nos damos cuenta. No somos conscientes en ese momento. Es decir, estamos fuera de nuestra realidad. No nos damos cuenta de que si estuviéramos atentos a todo eso que nos domina y ejercitáramos la voluntad de una forma consciente, estaríamos limpios de tanta influencia dominante. Otra forma de comprender a qué llaman estar dormido o ser inconsciente de la realidad es cuando somos dominados por los deseos. El tabaco, el egoísmo, alcohol, materialismo, vicio de televisión, sexo, etc. Ahí entran los sentimientos. Bueno, los sentimientos también que nos dominan, como por ejemplo el odio, la venganza, el rencor, la envidia, los celos, etc. Incluso pensamientos, cuando nos dominan y nos llevan a criticar, a tener malos pensamientos en general. Y el hecho de que la mente esté pensando constantemente sin que seamos conscientes de ello, ni le prestemos atención. Todas esas cosas podríamos decir que es estar dormidos porque no colaboramos voluntariamente. Así es que si queremos transformar y limpiar la personalidad para ser y actuar como el verdadero yo, una de las primeras cosas que debemos hacer es admitir que todo lo mencionado y que nos domina es como estar fuera de la realidad en la que deberíamos estar. O sea, es estar dormidos ante los ojos del alma. Es necesario hacer una limpieza de lo negativo para quedarnos solamente con los deseos, sentimientos y forma de pensar positiva, pero a la misma vez, por no decir antes, nuestra obligación debería ser desechar toda la basura de pensamientos que siempre tiene la mente y que a su vez no la deja descansar. Esto lo deberíamos tener ya claro, pero para conseguirlo debemos observarla de una forma voluntaria y consciente, estar en una atención plena sobre ella. Entonces será cuando podamos prohibir todos aquellos pensamientos que nos perjudican y que nos distraen. Solo a partir de entonces podremos decir que estamos despertando o siendo conscientes de lo que hacemos, pensamos, sentimos y hablamos. Habrá muchas personas que opinan que esto no sirve para nada y prefieran seguir pensando e imaginando posibles hechos del futuro, o también es posible que no les importe guardar rencor o sufrir lo que le hizo un jefe o un compañero o su pareja, sin darse cuenta que los hechos que nos roban la felicidad solo nos afectan si nosotros queremos. O quizás teniendo resentimientos, remordimientos del pasado. O en otras muchas cosas del subconsciente que nos hacen sufrir o tener miedos y fobias. O dejándose dominar por su mente inestable o cambiante que les lleva al mundo de la imaginación fantástica. O simplemente prefieran seguir viviendo satisfaciendo sus deseos pensando que todo lo que consiga se lo van a llevar después de la muerte. O quizás también prefieran vivir en tensión por dejarse dominar por las ofensas, las críticas y malestares que le pueden causar, etcétera, etcétera, etcétera. Estas personas no saben que todo eso se puede superar y eliminar hasta conseguir 4 cosas, diría yo. Primera,
pensar solo en lo que se desee. Segunda, admitir o rechazar todo deseo, tentación, prueba o sentimiento. Tercero, hablar solo lo que debamos y con sentido de la responsabilidad. Y cuarto, y como consecuencia, pasar a la acción cuando sea necesario de manera consciente y voluntariamente controlada. Cuando no somos conscientes de nuestras expresiones y actividades internas, suele ocurrir que de un simple pensamiento podemos desarrollarlo infinitamente y terminar de la manera más negativa o absurda. Y todo ello sin darnos cuenta ni dar importancia a lo que estamos planificando. El hecho de ver a alguien hacer algo malo puede llevar a nuestra mente y a la imaginación a criticarle, juzgarle y sacrificarle incluso delante de otras personas. Sin embargo, el que está consciente, el que está despierto, como he dicho antes, no se hubiera fijado en el hecho o le disculparía incluso, no le criticaría ni le juzgaría, etc. Limpiar la basura de la mente no es solamente impedir que la mente piense de forma automática para que no dé pie a la creación de deseos y sentimientos negativos. También es crear pensamientos positivos consciente y de una forma voluntaria, para crear sentimientos y deseos elevados. Pongamos un ejemplo sobre esto. Supongamos que un hombre de los que el deseo por el sexo le domina, se fija en una bella mujer. Si está en el estado que llamamos dormido, comenzará a mirarla con ojos de deseo carnal. Pensará e imaginará mil cosas mientras se deja llevar por los bajos y pasionales deseos y emociones. Esto a su vez estimulará más aún al cuerpo de deseos, y este también a su vez hará lo mismo con la mente, repercutiendo como estímulo físico en los órganos sexuales. Bien, este mismo caso, en una persona que ha conseguido ser consciente de todo lo que hace la mayor parte del día, no hubiera ocurrido porque, primero, no hubiera pensado nada negativo en sentido animal, sexual ni nada sobre la mujer. Segundo, como mucho y voluntariamente hubiera observado la belleza de ese cuerpo como quien observa una rosa o a una hermana desde el punto de vista fraternal y espiritual. Tercero, esa actuación no hubiera estimulado ningún bajo deseo, emoción, pensamiento y mucho menos los órganos genitales. Y cuarto, tendría la posibilidad de crear toda una serie de pensamientos, deseos y sentimientos elevados mientras la observa, siendo consciente de que los buenos deseos y pensamientos alcanzan y benefician a la otra persona y a él mismo como efecto y como creador de ellos. Bien, y aquí terminamos esta primera parte.